Buenas tardes. Solo quiero garantizar que... Bueno, aunque la ponencia se titula La IA al servicio de la mejora del bienestar de los residentes, y aunque yo sea profesor del ámbito de la tecnología, bueno, en este caso de empresa, pero orientado a la parte tecnológica, me voy a centrar más en la parte del bienestar del residente que en la parte de la IA, aunque evidentemente comentaremos muchas cosas relacionadas con la inteligencia artificial. Este soy yo, simplemente se los dejo por si alguno quiere los datos de contacto. Soy profesor de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y miembro del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible. Ahí tienen mi correo. Si hay algo que no les convenza de lo que cuente yo hoy aquí, pues me escriben. Si no me insultan, lo prefiero, pero vamos, que encantado de escucharles y de debatir. Creo que lo que voy a contar enlaza o entronca con mucho de lo que se ha comentado en la mesa redonda que acabamos de ver, ¿no? Es decir, al final estamos buscando que el residente del destino turístico sea feliz, tenga un cierto bienestar, pueda disfrutar de ese turismo que se lleva a cabo en su territorio. Estamos entrando, yo creo que no hay ninguna duda, y disculpen porque quizás no se ve del todo bien por las sillas, pero estamos entrando, y esto está contrastado, yo no soy historiador, está contrastado con historiadores, con lo cual, si hay algún error, no es demasiado grave, en una de las grandes épocas de cambio de la historia de la humanidad. Y sobre esto cada vez hay menos dudas. Estamos entrando en una era que algunos denominan la cuarta revolución industrial, la segunda revolución digital, no creo que sea relevante, pero es una era en la cual el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, la sostenibilidad y la computación cuántica serán muchos de los grandes vectores que veremos en los próximos años. Con una variable adicional, y es que por primera vez existe la posibilidad, y de eso comentaremos, de que se empiece a producir la automatización de los puestos de trabajo del sector turístico, cosa que hasta ahora el sector servicio había sido inmune a la automatización. Cuando se automatizó la agricultura, el sector primario, pasamos al sector secundario, del sector secundario se automatizó la industria, pasamos al sector terciario. El problema es que si se automatiza el sector terciario, por ahora no parece que haya un sector. Siempre lo dejo ahí, simplemente lo dejo ahí como primera reflexión, ¿no? Hay toda una serie de tecnologías. Lo que sí parece claro, o va quedando cada vez más claro, que el elemento que está detrás de todas ellas, lo que realmente es la referencia, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que, igual que las máquinas automatizaron nuestros músculos, parece que la inteligencia artificial ha venido a automatizar nuestras neuronas. Entonces, pues igual que ahora vamos al gimnasio para ejercitar los músculos, igual tendremos que hacer alguna cosita para que nuestro cerebro no se nos quede parado en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, una sociedad que está cambiando, una sociedad que se está modificando y un desarrollo turístico. Y claro, en una jornada de este tipo, que yo venga, profesor de la universidad, a poner la definición de turismo, pues imagino que muchos de ustedes dirán, pues, hombre, esto lo tenemos un poquito superado, ¿no? Tranquilos, que no venía a contarles eso. Sí venía a contarles que cuando analizamos el turismo, normalmente se plantean, hay muchas perspectivas, normalmente se plantean tres: la perspectiva económica, la sociocultural y la geográfica. Creo que además entroncan con mucho de lo que se ha comentado en la mesa que acaba de finalizar. Al final hablamos de la sostenibilidad, no medioambiental únicamente, sino también la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica del modelo de desarrollo y de la región en la cual se lleva a cabo, en este caso, la actividad turística. ¿Cuál es el gran, voy a decirlo así, problema? No creo que haya sido el problema, pero la gran realidad, que en el análisis de estas tres realidades, en el análisis del desarrollo turístico, nos hemos centrado casi exclusivamente en la parte económica. Y nos hemos olvidado o hemos dejado de lado, quizás olvidado sea una palabra con una connotación negativa y no sea la más correcta, sí que hemos dejado de lado las perspectivas sociocultural y geográfica. ¿Por qué? Porque al final todos teníamos en mente la famosa hipótesis esta que nos cuenta del crecimiento basado en el turismo. ¿Cuál era la teoría? La teoría era clara. Si el turismo, como se acaba de decir en la mesa redonda, si el turismo genera actividad económica, esa actividad económica trae empleo, trae ingresos, trae incluso educación, y el resto de variables del bienestar vendrán de manera implícita.
Esa fue, o esa ha sido la teoría en la cual entendíamos que en el momento que las personas tengan trabajo, en el momento que el ingreso sea suficiente, pues todo lo demás, mal que bien, va a suceder. Claro, en los últimos 10, 15 años nos empezamos a dar cuenta que esa teoría, esa visión es demasiado limitada, no es correcta y obviamente genera toda una serie de consecuencias no absolutamente deseables. Pero en esa época del interés por la parte económica, hablamos, fíjense, cuando hablamos de las DMO famosas, hablamos y la denominamos Destination Marketing Organization, es decir, una organización cuyo principal objetivo es vender, es comercializar. Y por tanto, el lema principal obviamente es cuantos más turistas vengan, mejor. Está claro, ¿no? Si vienen más, generan más actividad económica, si generan más actividad económica, eso será bueno porque al final, ¿no? Más o menos yo creo que el razonamiento es posible seguirlo. Claro, hoy en día ya la DMO sigue llamándose DMO, la Organización de Gestión del Destino, pero ya no hablamos de Destination Marketing Organization, sino ya planteamos que sea Destination Management Organization, organización que va a gestionar el destino de manera integral y va a tener en cuenta todas estas variables que estamos diciendo de sostenibilidad, de impacto cultural, impacto social y el desarrollo al final de las personas y de los residentes. Yo siempre hablo de residentes, hay gente que prefiere separar, hablar de residentes, del residente como empleado. Bueno, yo creo que entendemos que al final ese residente puede ser, yo no me entiendo como tal trabajador directo del sector turístico, pero como profesor de la universidad entiendo que evidentemente en el fondo estoy ligado directo o indirectamente al sector turístico, ¿no? Entonces, bueno, yo hablo de las personas y de los residentes en el destino. Claro, cuando nosotros contamos lo que es Canarias, pues ¿qué hablamos? Hablamos de 2 millones de residentes y hablamos cuál es la cifra que damos siempre. 18 millones de, bueno, 18, 17, 19, los que sean. 35% contribución al PIB, 40% contribución al empleo. Y todo eso es cierto. Cifra, porcentaje arriba, porcentaje abajo. Nos entendemos un tercio de contribución a todo lo que tenemos, a todo el dinero que tenemos en el bolsillo, ¿verdad? Claro, pero la gran pregunta al final es, ¿estos 18 millones de turistas generan una mejora del bienestar de los residentes en el destino turístico? Yo creo que esa es la gran pregunta que cada vez más nos empezamos a hacer y nos empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no ya en el sector turístico, sino incluso a nivel social, el gran indicador que hemos utilizado en el pasado ha sido el PIB. ¿Por qué? Pues porque el PIB al final es fácil de capturar y es fácil de comparar entre regiones, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo comparamos las regiones? Obviamente basados en el PIB. Pero ¿qué ocurre? Que nos empezamos a dar cuenta que el PIB tiene algunos defectos y es que no captura todos estos elementos que estamos hablando de medio ambiente, de tiempo libre de las personas, de en qué medida esas personas son felices o no. Y entonces, en los últimos 20 años, realmente empezó en 1950, pero con mayor interés probablemente en este siglo, empiezan a aparecer toda una serie de modelos que nos dicen que el PIB probablemente no sea el único factor que tenemos que utilizar. Y empezamos a pensar en toda otra serie de elementos que dan lugar al bienestar de las personas. Ahí tienen el modelo básico que la literatura interpreta como la medición del bienestar. Estos son los factores que determinan o que realmente me permiten saber si una persona tiene un elevado bienestar o no. Estos que aparecen por aquí por la derecha. Y por la izquierda tenemos los distintos factores de situación, los distintos factores de entorno, los distintos factores económicos. Pueden entender perfectamente que el turismo impacta en todos estos de manera directa y clara. Fíjense, si se acuerdan de la pirámide de Maslow, ¿no? Al final estamos hablando de lo mismo. Es decir, es recuperar los famosos modelos de la pirámide de Maslow que nos decían que al final todos queremos una casa, un trabajo, queremos un ingreso mínimo. A medida que empezamos a tener esas necesidades básicas cubiertas, empezamos a pensar en otras cuestiones. Y en este sentido, fíjense que interesante,
Este trabajo de los compañeros de la Universidad de La Laguna, de Desiderio Gutiérrez Taño, Ricardo Díaz Armas, con otro compañero de Baleares, Joan Garau, que trabajo que hicieron en la época de la crisis económica de 2008 y un poquito posterior, que nos dice que el apoyo de los residentes al turismo incrementa en épocas de bonanza económica. Perdón, en épocas de crisis económica. Disculpen, pues viene a decir justo lo contrario de lo que dice el artículo. Es decir, cuando hay una crisis económica, apoyamos un poquito más el turismo. No dice lo contrario, pero yo me voy a permitir hacer, y perdonen esta extensión del artículo, que no lo dice ni está demostrado, pero sí podemos entender que a lo mejor en épocas de bonanza económica el apoyo al turismo disminuye. Y algunas de las cositas que estamos viendo que ocurren hoy en día quizás no sean más que una consecuencia, buena consecuencia, si es por eso, de una sociedad que empieza a tener resueltos determinados niveles y va buscando otras cuestiones y va exigiendo otras cuestiones al sector turístico. Es decir, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Cuando no tengo nada, pues claro que quiero que el turismo crezca. Cuando ya tengo las cuestiones básicas, pues empiezo a mirar otras cuestiones, con lo cual, en ese sentido, si nosotros hemos escalado en la pirámide como sociedad, creo que debe ser algo que debemos interpretar desde el punto de vista positivo y valioso. La OCDE, les presento este marco simplemente porque después en un artículo que hemos escrito recientemente lo vamos a utilizar, define el bienestar. Hay muchas, ya vimos antes que el bienestar es un constructo extremadamente complejo. La OCDE tiene un proyecto además muy interesante que denomina bienestar regional. Lo tiene para todas las regiones que forman parte de esa OCDE y ellos el bienestar lo definen en base a 11 factores, ¿vale? Que son los que aparecen ahí. De esos 11 factores, 10 son factores que se miden objetivamente, ¿vale? Seguridad lo miden de forma objetiva, ingresos lo miden de forma objetiva, bueno, trabajo por supuesto también, educación, y hay un factor, que es el que aparece por aquí en color, pues, esta especie de naranja, que es la satisfacción con la vida. Ese se mide de manera subjetiva, ese se mide en base a las opiniones de las personas. Este modelo, al final, en cierto sentido, si se dan cuenta, hace un equivalente a lo que es el PIB, porque nos permite comparar regiones, ¿no? Esos son dos regiones de ejemplo, no son especialmente relevantes, simplemente lo tenía para ver un ejemplo de comparativa entre regiones. Entonces parece que cada vez más debemos hablar del bienestar. ¿Qué ha ocurrido en turismo? Pues miren, en turismo lo que ha ocurrido es que, bueno, sabemos perfectamente que al consumir el producto turístico en un lugar distinto del consumo, incluso con una cierta antelación al consumo, una de las cuestiones fundamentales que tenemos en turismo es que los productos, eso ocurre en todos los sectores, pero especialmente en turismo, deben estar muy bien alineados con el canal de distribución. Entonces, cuando el turismo empezó, el canal de distribución que teníamos pues era el folleto turístico que había en la agencia de viajes, ¿verdad? Entonces, como folleto turístico, entenderán perfectamente que únicamente aquellos productos que eran productos denominados de masa, productos denominados de gran difusión, hoteles de un cierto tamaño, con una cierta estandarización, eran los que podían llegar a aparecer en el catálogo turístico y ser elegidos por el turista. Claro, cuando esto ocurre, lo que se produce, y lo que se produce no en Canarias, en todo el mundo, es una estandarización del producto turístico. Fíjense, entre esos dos productos, esto lo suelo poner en clase y le pido a mis alumnos que me contesten, a lo mejor este no es el entorno para estarles pidiendo que me contesten, pero bueno, sí, claro, si hacen el jueguito este que hacíamos con los niños de buscar las diferencias, ¿qué diferencias encontramos entre estos dos productos? Muy poquitas, ¿verdad? Bueno, alguno dirá, oye, parece que las palmeras estas son más altas, aquellas son más bajas. Yo le digo lo que me han contestado los alumnos, con lo cual ya me lo sé, ¿no? Ellos que son más observadores que yo. En uno parece que hay un poquito menos de gente. Bueno, se hacen a la idea, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el único elemento que hay aquí importante? Que un producto es España y el otro es República Dominicana. ¿Sí? El producto turístico, buscando adaptarse al canal, se estandariza de una manera brutal, ¿vale? Es decir, que los destinos, exactamente igual, y perdonen por la publicidad, igual que Mercadona nos vende marca blanca, nosotros los destinos en esa época inicial nos convertimos en destinos de marca blanca.
somos muy buenos produciendo, o éramos muy buenos produciendo, creo que lo seguimos siendo, por cierto, somos muy buenos produciendo, pero quizás en ocasiones no éramos tan buenos comercializando, ¿vale? Porque al final comercializaba el tour operador o comercializaba ese folleto, ese producto extremadamente estandarizado. Aparece después, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Por cierto, en gran medida, el turismo que podríamos llamar de las plataformas, con el fenómeno del low cost, con el fenómeno de nuevos destinos de productos turísticos, con el fenómeno de las reviews online, turismo que casi podríamos llamar o que se desarrolla hasta el año 2020 aproximadamente. Un turismo en el cual, por cierto, aparece la gran expansión del sector que cuando lo miramos de esta manera, bueno, impresiona, pero es que cuando lo miramos con un poquito de perspectiva, nos damos cuenta que hasta 1950 no existía el turismo. Y hasta casi los años 70, 80, las cifras eran moderadas. Claro, es un cambio social que también a veces tenemos que entender que cuesta, porque cambia absolutamente todo, cambia la geografía, cambia la economía, cambia todo lo que ocurre en un destino turístico. En la actualidad, parece que estamos entrando en la época del turismo con inteligencia artificial, pero tengamos en cuenta que en la historia de la humanidad, cada vez que ha aparecido una tecnología, no ha eliminado la tecnología previa. Aunque siempre, y esto es un error que yo he cometido durante muchos años, siempre tenemos la tendencia a pensar que la nueva tecnología va a eliminar lo anterior. Al final no ha sido así. Ni el cine eliminó la radio, ni la tele eliminó el cine, ni Internet eliminó ni el cine, ni la radio, ni la televisión. ¿Redujo el pastel de cada uno? Sí. Pero al final, cuando vas en el coche, lo que puedes oír es la radio. Cuando estás en casa, a veces quieres Internet, a veces quieres la tele. Bueno, pues aquí es exactamente igual. Sigue existiendo y muchos de los turistas que nos visitan vienen con un modelo más, llamémoslo así, masivo industrial. Sigue existiendo el turismo de la plataforma, sigue existiendo el turismo digital como tal y empieza a existir o empieza a desarrollarse el turismo que denominamos basado o utilizando la inteligencia artificial. Una cuestión, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay dos modelos de aprendizaje o dos modelos básicos por los cuales se desarrolla la inteligencia artificial. Un primer modelo, que era el que existía, yo estudié informática y cuando yo estudié, a mí lo que me explicaron era un modelo en el cual intentamos que la máquina supiera razonar. En un momento determinado, en los últimos 15 años, yo estudié hace menos, aunque no parezca, mentira, estudié hace montones, el modelo que aparece es un modelo en el cual la máquina aprende por sí misma en base a grandes cantidades de datos. Las herramientas que utilizamos hoy en día de inteligencia artificial generativa son herramientas que funcionan de esta manera. Alguien le dio de comer a la máquina con todos los datos que hay en Internet y más, la máquina aprendió y a partir de ahí recombina y parece que genera algo completamente nuevo. Es decir, que en esta pirámide de lo que son las tecnologías o lo que es la inteligencia artificial, estamos en una era, ese Big Data que tanto oyen, no son más que eso, grandes datos de todos los ámbitos, que al final, en este caso, me están permitiendo que la generación de contenidos, esa inteligencia artificial generativa, se desarrolle adecuadamente. Pero no confundamos, porque la inteligencia artificial es mucho más compleja e incluye muchos más elementos que únicamente la IA generativa. Es decir, que si pretendemos desarrollar adecuadamente el turismo basado en inteligencia artificial, necesitamos grandes cantidades de datos combinados y complejos. Y eso es algo que el sector ahora mismo no tiene, ni siquiera está cerca de tener. ¿Los datos existen? Sí. ¿Están disponibles en absoluto? Hasta ahora, cada organización, pública o privada, desarrolla y trabaja con sus propios datos. No se comparten, no se unen, no se combinan absolutamente nada. Tengamos eso en cuenta, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, bueno, si usamos la IA generativa para dibujar o para pintar, bueno, sí, perfecto, eso no hay ningún problema. Pero si queremos ir un poquito más allá, queremos hablar de las cosas que hablaremos hoy, evidentemente necesitamos datos, combinarlos y utilizarlos. Porque cuando juntamos todo eso, lo que podemos empezar a plantearnos es que realmente cada turista visite, a pesar de que venga a Canarias, visite un destino completamente distinto. ¿Por qué? Porque la experiencia
la oferta y el producto son completamente distintos y están perfectamente personalizados a ese interés del turista. Es decir, que del modelo inicial que aquel famoso de Sol y Playa, luego se han desarrollado muchos más modelos turísticos, podemos ir a un modelo en el cual realmente cada turista pueda disponer de una oferta que casi podemos decir que es personalizada para esa persona. Bueno, vamos a hablar un poquito de turismo y bienestar, ya que de eso era lo que venía a hablarles. Bueno, las imágenes estas yo creo que todos las hemos visto, ¿no? Yo creo que no hace falta incidir en ello, en Venecia, en Barcelona, en Canarias también. Fíjense, ayer justo estábamos en un seminario sobre justicia turística, un seminario online de un proyecto europeo, y al final uno de los ponentes hacía una reflexión. Realmente parece que el gran problema tiene que ver con la vivienda, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas. Es curioso, y decía él, este es un geógrafo de Málaga, Enrique Navarro, muy bueno él, decía, ya sabemos, los datos nos dicen, hasta ahora estudios de vivienda vacacional realmente científicos, que los resultados sean fiables, digan lo que digan, perdonen por lo que voy a decir, yo no he visto ninguno, ni he visto ninguno que realmente sea creíble al 100%. Lo siento mucho si digo algo que a alguien no le gusta, pero es la auténtica realidad, por lo menos desde mi punto de vista. Pero decía él, uno de los datos que tenemos es que en España la vivienda turística venía a ser, perdonen la cifra exacta, creo que el 1 o el 1,5% del total de viviendas que hay en España. Es decir, la vivienda turística no es un problema a nivel global, por lo menos de España como país. Pero reconocía él, en lugares puntuales, por supuesto que sí que lo puede ser. Ese 1% no es el 1%, cojas la calle, cojas el barrio, cojas la ciudad que quieras. Evidentemente va variando y va variando muchísimo. Podemos tener un problema, es posible, en las canteras, podemos tener un problema en Vegueta. Obviamente parece que en Siete Palmas o en otras zonas de la ciudad quizás ese problema no exista y al contrario, el residente allí vería con buenos ojos que llegara algo de turismo a esa zona, ¿no? Curioso, y perdonen el chascarrillo, pero el día de esta manifestación, bueno, este es también un cartel que vi hace unos días en Ingenio, esto también es un cartel típico allí en la llegada a las arenas, ¿no? El muro que hay justo antes de las arenas, bueno, yo creo que todos los hemos visto, ¿no? Pero fíjense esto, qué interesante, esto apareció, estas dos noticias, no es un montaje, ¿eh? Les prometo que no es inteligencia artificial generativa, que no he hecho ninguna tal. Estas dos noticias aparecieron en el Canarias 7, tal cual aparecen ahí, una encima de la otra. Por un lado, la manifestación, por otro lado, la apertura de parcelas en meloneras para construir nuevos hoteles. Lo dejo ahí, ¿eh? No estoy intentando decir que me parezca bien ni me parezca mal. Soy profesor universitario y expongo los hechos y esto es una captura real sin ningún tipo de trampa ni cartón. Esas dos noticias, una encima de la otra, ¿no? Entonces, como se dice ahora, el residente no debe ser un mero espectador de la actividad turística, sino debe ser parte de ella, debe disfrutarla y debe obtener un resultado. Y aquí vengo al estudio que les comentaba que desgraciadamente no ven por ahí, si alguien quiere, tenían mi correo electrónico, me escriben y se lo mando encantados. Este artículo lo hemos publicado mi compañero Santiago Melián, Sara González Betancor, dos profesores de la facultad, y yo, lo publicamos hace 2 meses y medio, justo antes de verano, que correlaciona para 197 regiones europeas, con los datos de la OCDE, el desarrollo turístico y el bienestar de los residentes en esas 197 regiones europeas. No es una evaluación de lo que a nosotros nos apetece, es más, nos sorprendieron bastante los resultados. Pero estos son los resultados. Las regiones las dividimos en 4 tipos. Regiones basadas en la economía primaria, de las 197 regiones europeas esas. Regiones basadas en la economía secundaria, en la industria. País Vasco, por ejemplo, en España sería un caso que encaja, Aragón. Y en España, por ejemplo, no hay ninguna primaria. En Grecia, en Turquía sí que las había. Y regiones basadas en el sector servicio, por supuesto Canarias, Baleares, Andalucía, Cerdeña, son regiones que entran en este clúster. Y por último, regiones basadas, perdón por el palabra, en la economía quinaria o en la economía desarrollada, en los servicios avanzados, ¿no? Esto suele ser regiones que suelen ser la capital del país,
dónde están los servicios administrativos y los servicios de gestión, por ejemplo, de sanidad del país, como puede ocurrir pues, con la región de Madrid, con la región de París, Milán, la zona de Milán, Lombardía y el Lazio en Italia, Zurich en Suiza, es decir, regiones muy donde se desarrollan los servicios centrales, ¿no? Y ahí está la asociación entre desarrollo turístico y bienestar de los residentes basado en las 11 dimensiones que les presenté anteriormente. ¿Vale? No se encuentra, exceptuando el rojo ese chiquitito que ven ahí, que es con la variable de compromiso cívico en las regiones primarias, no hay no encontramos ningún efecto negativo de asociación entre desarrollo turístico y bienestar de los residentes. Estos son los datos objetivos. ¿Me sorprenden? Sí, pero es lo que salió. Sin trampa ni cartón, ¿eh? Los datos están disponibles, son datos, los datos de desarrollo turístico están bajados de Eurostat, cogidos como número de pernoctaciones, no número de turistas, porque eso se ve muy influenciado, porque si el turista se queda un día, 2 días, 7 días o 15 días, estos son números de pernoctaciones. Y los indicadores de bienestar están cogidos de la OCDE directo, limpios. Regiones primarias, regiones secundarias voy a empezar, son las que más se benefician del desarrollo turístico. ¿Por qué? Entendemos que porque el turismo actúa como fuerza de diversificación. Eres una región en la cual la industria está muy desarrollada, el turismo te aporta una nueva economía. Se ven claramente los efectos muy positivos. Regiones primarias, hay un efecto positivo, pero menor que en las regiones secundarias y terciarias. Regiones de servicios, aparecen claramente efectos positivos. Además, fíjense, efectos positivos en empleo, ingresos y educación. Seguridad, la región es más segura cuanto más turismo hay, y eso yo creo que intuitivamente lo podemos entender, lo podemos valorar, a pesar de que pueda haber en momentos situaciones de accesibilidad a servicios, disponibilidad de servicios públicos y sentimiento de comunidad también en sentido positivo. Datos objetivos, a lo mejor a algunos no le coinciden, sinceramente les digo, a nosotros tampoco nos coincidieron inicialmente, pero revisamos los datos, los analizamos, los estrujamos, le dimos la vuelta, los resultados salían y eran claros. No hay asociaciones negativas entre desarrollo turístico y bienestar de los residentes. Es más, lo que hay son asociaciones positivas. Otra cosa es que digamos, oye, puntualmente, lo que decíamos anteriormente, ahora que estamos desarrollados económicamente, puede haber una cierta... Claro que sí, por supuesto que sí, ¿eh? No lo discuto. También de 2025, es decir, de este mismo año, otro estudio con el profesor Santiago Melián, en el cual analizábamos la calidad de empleo turístico. Saben que el empleo turístico, la realidad, es nuestro sector, se le suele achacar que la calidad de empleo que genera es baja, turno partido, salarios bajos, trabajo fin de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso analizamos desarrollo turístico y calidad de empleo. Y lo que sale es que el desarrollo turístico de una región no impacta en la calidad de empleo de esa región. Lo que tiene relevancia, lo que es relevante, es el régimen institucional de la región. ¿Qué significa el régimen institucional? Básicamente, por resumirlo, todo lo que es la legislación y todo lo que son los agentes sociales. ¿Cuántas horas puedes trabajar? Si puedes trabajar, si trabajas un fin de semana, ¿cuántos días tienes libre? ¿Cuál es el salario mínimo? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las regiones en las cuales hay una mayor protección y un mayor cariño hacia el trabajador son regiones en las cuales la calidad de empleo es mayor. Y ese es el resultado también en el cual se ve claramente que no es el desarrollo turístico el que impacta en la calidad de empleo de la región. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que estamos viendo cada vez más es que necesitamos datos. Necesitamos datos para poder empezar a entender realmente cómo funciona nuestro querido sector. Porque al final, y fíjense que uso un término bastante cutre en esa diapositiva, digo, oye, bueno o malo, probablemente deberíamos usar un término un poquito más científico, pero lo dejo así para que entendamos. Oye, el alojamiento, por poner un ejemplo de una pregunta, ¿es bueno o malo en un determinado barrio de una ciudad?
Porque a lo mejor la respuesta no es unívoca para toda Canarias, ni para toda Gran Canaria, ni para todas las Palmas de Gran Canaria. Esto a lo mejor cambia. Y para poder tener esos datos necesitamos datos muy desagregados, muy desagregados. Bueno, fíjense a veces cuando hablamos de IA y sostenibilidad, ¿no? Es muy interesante porque si tú dejas a los investigadores y a los universitarios, los dejas sueltos, te acaban haciendo unas propuestas complejísimas para que la luz de la habitación se apague sola. Y dices, mira, es que esto lo tenemos resuelto en España y en Europa hace 30 años. Tenemos una tarjetita que te la llevas y se apaga toda la habitación. No hace falta. Entonces, tengamos también cuidado a veces, no vayamos a estar matando moscas a cañonazos, ¿no? Montando ahí miles de sensores para ver si la persona está en la habitación o no y apagar las luces, apagar el aire acondicionado, a ver tú a saber qué, ¿no? Entonces, utilicemos la tecnología con un poquito de cabeza, utilicemos los datos para entender. Voy más o menos bien, ¿no? Me dejan 10 minutos sin pensar en privacidad, ética y todas estas cosas. 10 minutos, después dentro de 10 minutos vuelven a pensar. Pero desconecten 10 minutos el trocito ese del cerebro que dice, pero estos datos no se pueden compartir. Déjenme 10 minutos, de verdad. Fíjense, tenemos un sector que genera datos de una riqueza increíble. Desde que el turista empieza a planificar su viaje, el turista desarrolla su viaje en un entorno distinto. Es la única industria en la cual nos cambiamos de sitio para trabajar con esa industria. Tú la silla la tienes en tu casa, el turismo lo haces en otro sitio, tu comportamiento puede que sea completamente distinto. Y posteriormente valoramos lo que hemos hecho en el destino. Fíjense la riqueza de datos que tenemos. Pero hoy en día, cuando tú hablas con un hotelero, te dice, yo realmente de lo que hacen mis clientes en el hotel, sé poco. No sé demasiado qué hacen, no sé por qué vinieron a mi hotel, no sé qué hacen en el tiempo libre. Esto parece la canción aquella de Perales, ¿no? ¿A qué dedica el tiempo libre? No tenemos ni idea. No conocemos realmente al turista. Sí, bueno, sabemos que datos básicos, ¿no? Nacionalidad, si vino en un paquete turístico, si vino con quién vino, sabemos cuánto gasta en el bar piscina, pero realmente sus motivaciones, el nivel de felicidad del turista, entendemos muy, muy, muy poco. Empezamos a ver algunos ejemplos, fíjense, de 2019, que nos dice en base a antenas de telefonía pues los recorridos que hace el turista en la ciudad. Aquí lo tenemos en el caso de Hong Kong, también muy parecido, en el cual compara turistas que van por primera vez con turistas que van veces sucesivas. Es decir, en cuanto empezamos a disponer de datos incluso sencillitos, la riqueza de entendimiento de cómo el destino y qué cosas van pasando es realmente interesante y también nos permite, cuando decimos Destination Management, nos permite gestionar el destino. Oye, que a lo mejor está yendo, todo el mundo está yendo a la misma zona y a lo mejor te podemos redirigir, te podemos dar una información mayor y te podemos ayudar a conocer otras zonas de la ciudad que realmente te pueden resultar interesantes. En definitiva, ¿podemos utilizar la IA para mejorar el bienestar de los residentes? Pues claro que sí. ¿Por qué? Cuando empezamos a juntar todos estos datos y creamos realmente el Big Data turístico, la visión que tenemos de cómo funciona el sector, de qué hace el turista, de por qué lo hace, nos permite después entender cuáles son los problemas, tocarlos e intentar resolverlos. No digo que la inteligencia artificial vaya a sacarnos de pobre, nos vaya a resolver todo, pero sí que nos puede ayudar en momentos determinados a ir quizás intentando ayudar a resolver algunos de esos problemas. El otro día estábamos haciendo un poquito un brainstorming de esto, ¿no? Y alguno por ahí decía, oye, pues a lo mejor la IA puede empezar a generar contenido para redes sociales que haga que la gente, no todo el mundo quiera irse a sacar la foto al mismo sitio, sino que puede descubrir otro lugar muy parecido en el cual y empezamos a distribuir un poquito el producto turístico, ¿no? Por ejemplo, es el Sistema de Información de Turismo de Gran Canaria, un súper esfuerzo que está haciendo ahí la gente del patronato, con la gente de la Sociedad de Promoción también. El único problema es que por ahora es un sistema todavía con datos muy agregados, datos poco integrados. Claro, lo otro que estamos pidiendo, que es seguirnos aquí, claro, tiene un coste, tiene una dificultad muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? Pero bueno, creo que es la línea en la que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque al final, un destino turístico inteligente, ese que se habla tanto, es un destino que realmente mira las tres patas de la sostenibilidad, que realmente es capaz de conseguir el desarrollo económico unido al desarrollo social, unido al desarrollo
obviamente medioambiental, por supuesto, ¿no? O sea, que a veces sostenibilidad la asociamos a medioambiental, pero también debemos tener en cuenta las otras patas, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial puede tener un impacto en las organizaciones, en las empresas turísticas? Ahí tiene un primer apunte de un artículo que publicamos en 2023, 2 profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 2 profesores de Australia y del Reino Unido, en el cual vemos muchos de los hechos, muchas de las cuestiones que estamos viendo ahora, ¿no? Transformación de los modelos de distribución, una concentración e integración de organizaciones, una evaluación de los clientes inteligente y predictiva, una posibilidad de diseñar productos y servicios aumentados y predictivos. Todo esto son cuestiones que están ya encima de la mesa y que poco a poco estamos desarrollando en mayor medida. En definitiva, y ya voy entrando en la parte final, antes estábamos hablando de la generación de contenido, que está muy bien, pero es que realmente tenemos que empezar a pensar en los sistemas de recomendación y en los sistemas de personalización, que nos permiten eso que les decía anteriormente, darle una experiencia personalizada al turista al mismo tiempo que nos ayuda a gestionar el destino adecuadamente, es decir, conseguir cuadrar ese círculo complejo. ¿Por qué? Porque si no usamos eso, al final lo que tenemos es que todo el mundo hace lo mismo en las ciudades y al final todo el mundo acaba yendo a los mismos sitios haciendo exactamente lo mismo. Y justamente nosotros en Canarias, por lo menos, que tenemos una riqueza de producto turístico maravillosa, con gente que viene queriendo hacer cosas distintas. Muchos querrán hacer sol y playa puro y duro, pero de esos 18 millones que nos visitan, seguro que muchos quieren hacer otras actividades que tenemos disponibles y que ahora mismo no están siendo capaces de encontrar. Sistemas recomendadores que nos permitan, me voy a pasar esto un poquito más rápido para no alargar excesivamente, que nos permitan recomendar al turista de manera personalizada en función de sus preferencias, en función del tipo de viaje, en base a los datos, en base a lo que está buscando esa persona que visita las Islas Canarias. Es decir, desarrollar a medida del perfil del turista un modelo perfectamente personalizado. El que se oiga esa música es que me debería callar ya o... ¿sí? Me costó coger la directa, ¿eh? Venga. 2 minutitos y acabo, lo prometo. Me pueden quitar la música, ¿eh? Si quieren, yo me callo, de verdad. Entonces, ¿se puede usar un recomendador? Sí, se puede usar ChatGPT como recomendador turístico, Gemini, cualquiera de estos. Miren, tenemos un articulito que llevamos la semana que viene a un congreso en Málaga. No, a fecha de hoy no. Son muy cutres, ¿sabes? Comete errores gruesos, pero no porque lo haga mal, sino porque no tiene el contexto de lo que es un recomendador turístico. ¿Vale? A fecha de hoy todavía no. Claro, fíjense Nepal, no hablamos de Canarias, Nepal. Todo el mundo que va al Nepal, ¿qué quiere hacer? El Everest. Oye, que tiene 97 cumbres más. No, pero es que yo quiero el Everest. Yo quiero sacarme la foto en el Everest porque quiero chulear y poner en redes sociales que estaba en la cumbre del Everest, ¿no? Es decir, es un problema que no tenemos nosotros en Canarias, tiene todo el mundo a nivel mundial. Termino, una cosita más. Primeros estudios que hemos hecho, automatización y puestos de trabajo del sector turístico. Resultados, la probabilidad de automatización de los puestos de trabajo del sector turístico, por ahora, yo digo gracias a Dios, yo me alegro, menor de la esperada. Estos son estudios hechos con los empleos más comunes, camarera de piso, camarero, camarera, recepcionista, cocinero, cocinera. Por ahora, la probabilidad de automatización menor de la esperada. ¿Se automatizará? Sí, pero por ahora parece que no va a ser un tema que nos preocupe a muy corto plazo. En resumen, el profesor universitario siempre dice, ya estoy a punto de terminar, después no termina nunca. Mentimos más. Nada, esta sí, esta es la última, de verdad, ¿eh? Ya me callo. Se los prometo. Redirigir los flujos turísticos, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta la percepción y el interés del residente, que a lo mejor nos creemos que sabemos lo que quiere y a lo mejor no es exactamente igual, pero poder redirigir flujos turísticos. Ofrecer al residente, al turista, perdón, recomendaciones personalizadas, ultra personalizadas incluso. Optimizar con todo ello la gestión del destino a nivel económico, a nivel social, a nivel medioambiental. Y tener en cuenta y tener por ahí la variable de una posible automatización de los puestos de trabajo. Ya digo que por ahora no se está produciendo, pero es algo sobre lo que creo que deberemos estar atentos. Ven que era la última, de verdad. Gracias, buenas tardes.